Eso continuará la investigación correspondiente y ojalá el señor Vizcarra asista para que dé los descargos sobre lo que ocurrió durante la compra de esas famosas pruebas rápidas que en efecto se comprobó tenían una eficiencia reducida. Ya está con nosotros Daniela Buatás. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos nuevamente. Semana complicada porque parece que la guerra hoy ha escalado, ¿no? Ha escalado en nivel. Se ha presentado Aníbal Torres, ha hecho cuestión de confianza por esta norma, que parece que no es una norma que cambia nada, sino que simplemente profundiza sobre un artículo de la Constitución en el tema del referéndum. Y la respuesta del Congreso todavía no la conocemos. Entonces, entre tanto, todos estamos en suspenso. No, honestamente yo no creo que exista ningún suspenso en cuanto a la respuesta del Congreso, porque el Congreso ya con la 31.399 más la ley que ha pedido reformar, y ahí creó un candado absoluto respecto a todo lo que tenga que ver con la cuestión de confianza. Desde mi punto de vista es absolutamente inconstitucional lo que ha hecho el Congreso. Y en su momento, gran parte de los... ¿Inconstitucional en qué punto lo que ha hecho el Congreso? ¿En cuál de las normas? ¿En el tema del referéndum? En el tema del referéndum. O sea, según el artículo 2.17 de la Constitución, todos tenemos derecho a presentar iniciativas de referéndum. Todos los ciudadanos. Es un derecho de todos los peruanos. Entonces, hay... ¿Para reforma con la Constitución? No. O sea, el problema de la norma es que cierra todo a nivel de lo que del Congreso decida. Cuando no es potestad. Pero lo que tengo entendido precisamente que para la reforma constitucional es el punto sí, de discusión, ¿correcto? Mira, y lo que parece pretender el Ejecutivo o el señor Torres es habilitar la posibilidad de referéndum. No es eso lo que él pretende. Lo que él, en mi opinión, lo que él pretende es demostrar que el Congreso ha hecho abuso de derecho, ha construido una norma inconstitucional en complicidad con el Tribunal Constitucional, ha cometido otra ilegalidad con la segunda norma, que no recuerdo el número, y adicionalmente con las reformas que han hecho en el reglamento del Congreso. Entonces, lo que él está pretendiendo hacer es demostrar que estos candados que ha construido, que los van a aplicar, ¿no? Muy vivos los van a aplicar, y se los va a mostrar a la OEA. Para él esto no es otra cosa que demostrar que en el Perú se está construyendo un sistema jurídico que pretende cooptar todos los poderes, violando las normas fundamentales. Correcto, como la libertad pero el propio Ejecutivo acudió al Tribunal Constitucional. Digamos, si el Tribunal Constitucional, nos gusta o no, toma una decisión, es legal, ¿qué podemos hacer? Claro, pero todos sabemos, los que hemos visto los currículum de esos señores, que eso es una repartija de los partidos que están en el Congreso, que saben ellos que ninguno de ellos tenía mérito para pertenecer al Tribunal Constitucional. ¿Eso significa que justificaría eventualmente el cierre del Congreso? Es legal, pero hay que saber... me refiero, ¿justificaría el cierre del Congreso? No. ¿Qué es lo que parece haber detrás de esta amenaza? De acuerdo, por ejemplo, a la interpretación de varios congresistas. Yo más bien lo que creo es que están tratando de encontrar un punto de equilibrio. O sea, y me da la impresión de que le están ganando el vivo al Congreso, porque Torres no tiene un pelo de tonto, sabe perfectamente que lo que ha propuesto no va a pasar, pero lo único que él quiere es la constancia que no pase. O sea, es lo que está pidiendo. Pero no solamente la constancia, él ha dicho, cualquier otra respuesta va a ser considerada como un rehusamiento de la cuestión de confianza. Esa puede ser una voluntad. ¿Correcto? Y luego ha dicho, está en nuestras facultades porque el pueblo nos sigue pidiendo que cerremos el Congreso. Él quisiera encarnar a Túpac Amaru el día de hoy. Yo creo que en cualquier caso, Daniel, la pregunta es, ¿usted está del lado de Aníbal Torres en este...? No estoy del lado de Aníbal Torres. Lo que digo es que estamos en una situación donde, sobre pretextos de legalidad, se cometen barbaridades, ¿no? Como, digamos, los crímenes que se cometen en base a normas, los crímenes selectivos, por ejemplo, cuando Estados Unidos manda a matar a alguien, es legal. Putin, su constitución le permite atacar a Ucrania, es legal. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado es hasta qué extremo llevamos este legalismo, que ya nos ha llevado a situaciones, no nos olvidemos del fujimorismo, no nos olvidemos todo lo que se hicieron con las interpretaciones auténticas de la Constitución. Entonces, yo le tengo mucho miedo a que lo que se ha construido ahora, imagínate que se voltea la torta en el 2026
Y esa Constitución, como está ahora, interpretada en manos de unos fachos, por ejemplo. ¿Unos fachos que estarían en el Congreso? Sí, que controlen el Congreso y que controlen el gobierno. Bueno, pero cualquier desequilibrio es peligroso. Es decir, también un ejecutivo que tenga muchísimo poder, claro, un ejecutivo que maneja además los recursos del Estado, que pueda obrar libremente sin un parlamento, también es asunto delicado. Pero Mávila, es contradictorio. ¿Cree usted que no existe, entonces descarta la amenaza del cierre del Congreso? Que no hay aquí la menor intención. ¿Le cree a Aníbal Torres cuando dice, yo no quiero cerrar? Yo no le creo una palabra a Aníbal Torres, pero yo creo que no tiene los elementos como para poder cerrar el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso el Congreso puede literalmente rechazar inclusive temas de absoluta responsabilidad del Ejecutivo. Porque así ha terminado redactado el reglamento del Congreso. No dicen qué. O sea, el Congreso de la República puede aceptar o rechazar. Entonces puede ir un tema del Ministerio de Economía y Finanzas, cuestión de confianza. ¿Y cómo resolvemos el problema, por ejemplo, que está promoviendo Aníbal Torres? Porque esa sí es una responsabilidad suya. Cuando recorre el país, hoy desde San Martín, por ejemplo, decía, el pueblo tiene que refundar la justicia. El pueblo, vemos que esta fiscal es una fiscal que defiende narcos. Por lo tanto, esta fiscal no debería estar ahí. Esa Junta Nacional de Justicia no debería existir. El pueblo la tiene que refundar. En 200 años el país ha sido un desastre. Es decir, para Aníbal Torres hay que tierra arrasada, ¿no? Y casi volver a crear una raza nueva. Nada de lo que se ha hecho en 200 años es bueno. Nada, absolutamente nada. Pero mira, Mávila, ninguna institución pasa, aprueba su examen. Yo creo que, lamentablemente, todos los peruanos esperan cambios. Nadie está contento con el sistema de justicia en el Perú. Bueno, nadie está contento con el sistema de salud en el Perú. Pero entonces le damos a Aníbal Torres... No te vayas al extremo, ya te parece. ¿Me entiende? El cheque en blanco para que cierren el Congreso y ellos se encarguen de hacer los cambios como lo hizo Por eso te digo que él está pretendiendo encarnar un Tupac Amaru que tenga la capacidad de convocatoria de las masas, cosa que está lejísimos de la realidad. O sea, yo creo que son ya disparates, por decirlo de alguna manera, que se le ocurren a un señor que debe estar bastante estresado por el trabajo y que como última opción está buscando a ver si él genera esa, digamos, efervescencia en la población y que lo acompañe. ¿Quién está acompañado de 3 chicos con una pelota de básquet, de vóley y de fútbol en la mano? No mueve nada. O sea, yo ni seguro ni en su casa le deben hacer caso. Bueno, pero ha dicho que él se va a sacrificar y que si el Congreso no le da el voto de confianza, renuncia y vendrá un nuevo gabinete. Que nos haga el favor de renunciar de una vez, yo creo. Lo que yo sí tengo, nunca he creído en la OEA, pero creo que la situación amerita que todos pongamos nuestra parte y es ridículo que vengan 2 días. O sea, vienen 2 días... Estamos hablando de la OEA. De la OEA, sí. O sea, creo que si alguien puede encaminar una conversación, no digo que van a resolver ellos, pero encaminar, sentarlos en la mesa, es la OEA. Claro, el peligro es cuando él dice que él puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Y los discursos, uno tras otro, este tema no de la discriminación, ciertamente, porque la discriminación puede venir de cualquier lado. Y en este caso, la verdad es que por la mañana uno lo escuchaba y uno decía, caramba, está hablando un dictador. Cualquiera que no opine como él está mal, simplemente está mal. Y eso es anular la libertad siquiera de discrepar, que es el elemento básico y el derecho que tenemos todas las personas individuales consagrado en la Constitución. Salvo que hables de China, ¿no? Bueno, vamos a ver un reportaje que ha preparado Alfredo Cisneros, perdón, no es Alfredo Cisneros, es Fernando Marcelo. Fernando Marcelo ha hecho un recuento de algo que yo le decía. A ver, Fujimori, ¿no? Fujimori en su momento, el Congreso no me deja trabajar, se necesita tomar ciertas medidas para vencer al terrorismo. Cerré el Congreso, pero Fujimori era un gobierno popular, la gente aplaudió. Bien, Vizcarra, el Congreso también no tenía bancada, cerró el Congreso, bla, bla, bla. Ahora no, el escenario se plantea como, ¿y qué pasaría? ¿También se le aplaudiría? El Congreso, vamos, no tiene muchísimo respaldo, pero veamos la nota. Muy bien, continuamos en el programa, ya está el ex congresista Richard Arce.
¿Cree usted que lo que acaba de decir más temprano el señor Abu Ghataz, que en efecto Aníbal Torres está buscando plantear o dejar claro ante la llegada de la OEA que hay un comportamiento que no le permite al gobierno trabajar y que hay un abuso por parte del Congreso, es la única intención detrás de la cuestión de confianza? Buenas noches, Mávila. Buenas noches. Evidentemente es parte de la estrategia, de la puesta en escena, pero hay otros intereses. Si te das cuenta, en una semana él pretendió plantear dos cuestiones de confianza totalmente distintas. Eso te hace dilucidar que no tiene ninguna intención de plantear cuestión de confianza para poder fortalecer alguna política pública. Lo que está buscando es arrinconar al Congreso. En palabras sencillas, quiere disolver el Congreso. ¿Usted ¿Por se qué? cree eso? Porque hay una cuestión evidente. Esta semana ha sido determinante que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inicie el trámite de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscal de la Nación. Y esto es determinante, ¿por qué? Porque hemos estado discutiendo durante varias semanas los alcances que tiene el artículo 117 de la Constitución, donde solamente hay 4 elementos para poder acusar al presidente. Al haber admitido este trámite para la acusación constitucional, estamos saltando la 117 para que el presidente Castillo sea acusado constitucionalmente. Entonces la respuesta de parte del Ejecutivo es arrinconar al Congreso frente a esta situación, planteando la cuestión de confianza con el objetivo, por eso lo decía, el objetivo es cerrar el Congreso, porque eso es populista, eso genera rédito político, y eso lo acompañas con una propuesta, si permíteme cerrar, con una propuesta de reforma constitucional, una nueva constituyente, definitivamente el cóctel está preparado para que justamente tenga aceptación con la población. Pero yo insisto que yo creo que el Ejecutivo tiene absolutamente claro de que los candados para una cuestión de confianza o una doble cuestión de confianza no se van a dar. No hay forma. O sea, el Congreso puede rechazar cualquier cuestión de confianza, venga, sea de objetivo del Poder Ejecutivo o no lo sea. De acuerdo a la última reforma que han hecho en el reglamento del Congreso, califica. El Congreso califica si acepta o no acepta. Punto. Entonces, el Congreso tiene que estar tranquilo en el sentido de que no va a pasar ninguna cuestión de confianza que los vaya a afectar a ellos. Pero Daniel, tú diste ayer cuando planteaba la cuestión de confianza, pero ¿viste la cara de los congresistas? Y la reacción de Williams, una inexpertise realmente sorprendente, porque en palabras sencillas, fue Aníbal Torres y salió cortando rabo, orejas y salió como triunfador de ese Congreso, porque no hubo la capacidad de respuesta. Claro, porque los candados legales de pronto pueden existir. Pero él ha dicho que se va a poner, esto es un tema a eso iba. El propio Aníbal Torres ha dicho que yo soy soy el intérprete de la ley. Está bien, entonces si yo mañana voy a agarrar 4 tanques y 200 soldados y voy a tomar el Congreso, que lo haga. La fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Ese es causal de vacancia. Ese es causal, perdón. No, la hace. No, pero también hay que entender, y yo soy muy crítico con Aníbal Torres, porque él está en una estrategia de agudizar las contradicciones de esta lucha de clases. Por eso permanentemente el día de hoy volvió con ese discurso, se metió con los niños de San Isidro y de Miraflores. O sea, él pretende generar, y evidentemente sí tiene rédito político, exacerbar esos sentimientos que existen en la población, que hay un resentimiento evidente por una ausencia de un Estado, donde hay otro Perú que está esperando la presencia de ese país, y Pedro Castillo representaba justamente la representación de esa población. Es ese porcentaje del 20, 25, 27% que tiene de aprobación. Vengo del sur y estoy confirmando esa situación, pero también él está perdiendo su bastión en el sur. Sí, y hay un detalle más que es muy importante, que la gente ya no siente no solamente el cuestionamiento a Pedro Castillo, sino también es a toda la clase política, incluido el Congreso de la República. Hay un hartazgo, es como si esto ya hubiera llegado a un límite, que todo está podrido, entonces la gente está cansada, y eso es muy peligroso porque es un escenario para que pueda generarse alguna estrategia mesiánica o radical. No quiero participar en política, prefiero mantenerme al margen porque además, ahí todo está mal. La respuesta inmediata del pueblo, todos son iguales. No, los unos y los otros todos son iguales. Y después, ¿a quién ponemos? Vamos a sacar este Congreso y va a regresar otro Congreso peor, porque si te das cuenta hemos ido en una espiral así de no retorno, de un Congreso mucho más descalificado que el otro, irresponsables, incompetentes. ¿Qué cosa es lo que hacemos si hay reformas urgentes que hacer
por lo menos para tratar de dejar un Perú más ordenado para las futuras generaciones. O sea, con unas normas electorales como las que tenemos, con una distribución del Congreso como existe en este momento, hay el sistema de elección de los congresistas, hay una serie de cambios que hay que hacer, que no lo va a hacer este Congreso. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿No quieres asamblea constituyente para que lo haga? Ya no lo, ¿quién lo hace? ¿A quién encargamos? ¿A Chibolín? En este momento, objetivamente, si habría responsabilidad, tendrían que buscar una salida constitucional. Por eso es que ¿Por digo qué? Porque hemos llegado a una situación donde yo le he llamado la política del chaveteo. Claro, la están en una responsabilidad confrontación no es solo, hoy le hemos dado a fratricida. Aníbal Torres que se lo ha ganado, ¿no? Pero la responsabilidad también está en el Parlamento. El Por Parlamento supuesto que tampoco sí. ha sabido jugar bien desde el comienzo por algunas cosas que anotaba Daniela Boataz, pero sobre todo porque no ha tenido ese desprendimiento para ver precisamente esas reformas, por ejemplo, esas reformas que son importantes y que ha tenido que ponerlas hace rato en la agenda. Se van a aferrar a los curules. Ayer ya pusieron varios tweets, varios congresistas diciendo que yo he sido elegido hasta el 2026. No les importa la crisis que está existiendo. Por eso es importante que nos mantengamos firmes desde la sociedad civil. Claro. Es importante que haya iniciativas. El gran riesgo que se está construyendo, el gran riesgo que se está construyendo es que podemos llegar a un extremo indeseado de que un potencial Abimael gane las elecciones del 26 y destruya todo el país. Es un escenario porque la gente ya está reventada, harta de todo y de todos. Pero la gente no reaccionaría ante esa amenaza. Pero si no tienes acceso al referéndum que nos los acaba de quitar el Congreso de la República, tú no puedes. ¿Cómo que no es cierto? Calle está. ¿Ah? La calle. Pero ¿cómo llega si no tienes derecho de participación? ¿Cómo participas? Es parte de la narrativa de Aníbal Torres plantear en su propuesta que supuestamente le hemos quitado el derecho de iniciativa ciudadana con el referéndum. La Constitución dice claramente en el 206 que tiene que pasar por el Congreso de la República. Cualquier iniciativa pasa por el Congreso. Las iniciativas legislativas sí, pero no las que no son iniciativas legislativas. Las que tienen que ver con temas municipales, regionales o de otra naturaleza también nos las han quitado. Ese es el problema. El 2.17 y el 31 ley de la Constitución. Yo me refiero a lo que ha circunscrito Aníbal Torres. Y él está buscando una nueva constituyente con el objetivo no de cambiar esta Constitución justamente para reformar la parte política, la parte estructura del Estado. No, lo que está buscando es simplemente arrinconar al Estado, buscando populismo barato para después tomar el poder, controlar el poder. Puede haber una fórmula, si se lograra formar un foro donde académicos y políticos experimentados y gente que tiene que contribuir, que se armen las propuestas y ver la forma de meterlas en el Congreso y sacarlas en el Congreso, pero ya como una cuestión nacional, ¿no? O sea, donde tienen que participar los medios, los trabajadores, la empresa, todos los ciudadanos, todos teníamos que empujar el carro. Digamos, si quieres hacer las cosas por la vía legal, no veo otra que elaborar las normas nosotros y presentarlas a que las aprueben. Tenemos que seguir movilizando a la gente, eso es muy importante. No podemos ser indolentes frente a lo que están haciendo el Ejecutivo y el Legislativo. Los dos son responsables de esta crisis política y ellos lo exacerban porque evidentemente están buscando impunidad. Porque en Palacio lo que hay es corrupción. Eso hay que decirle bien claro a la OEA y lo va a constatar. Va a perder su gran oportunidad de esa aceptación internacional que tenía Pedro Castillo, porque van a corroborar que acá hay denuncias de corrupción que lo involucran directamente a Pedro Castillo. Muy bien, vamos a estar atentos. Este es nuestro último programa antes de la llegada de la OEA. El domingo llega la misión. No, tranquilo. Antes de que cierre todo, Aníbal Torres. El domingo llega la OEA y la verdad es un tema serio que debemos monitorear. Tenemos que ir a hacer una pausa. Gracias a nuestros invitados. Gracias, Malvina. Gracias. Gracias, Malvina.